Antes del sermón, abramos nuestras Biblias a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Before our sermon, let's open up our Bibles to 1 Timothy, chapter 3, verse 16. This will be the main verses of the sermon that is to come. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timothy chapter 3 verse 16 says, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by the angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Amen. Buenos días, hermanos. ¿Están contentos? Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos una vez más, como sus hijos, como su iglesia, con el propósito de alabar, glorificar su santo nombre y así estimularnos, ¿verdad?, por medio de las Escrituras para seguir firmes en el camino del Señor. Amén. I thank God for the opportunity He gives us to come together as His church, as His children, to praise Him and to worship Him, like this also to be encouraged with the Word of God. I love the Word of God, I don't know about you guys. It's the Word of God that encourages, that feeds us, that gives us strength to continue in our Christian path. Amen. Antes de iniciar, queremos dar la bienvenida a todos, sean todos bienvenidos en nombre del Señor Salvador Cristo Jesús. Before we enter into the message, the sermon, we just want to welcome everyone. Everyone feel welcome in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Whatever we can do to help, to serve, we're here to serve. Amen. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, describe la carta a los filipenses, when Apostle Paul writes the letter to the church of Philippi, our Philippian brethren, él les escribe, hermanos, especialmente en el capítulo 2, ahorita vamos a estar viendo las escrituras. En Filipenses capítulo 2, hermanos, el apóstol Pablo quería que ellos entendieran exactamente lo que Cristo, siendo Dios, hacía o iba hecho por ellos. What Apostle Paul wanted the church of the Philippians to understand, to really comprehend, is what Jesus, being God, did for them on the cross of Calvary. El apóstol Pablo, hermano, les escribe, hermano, en el capítulo 2, para que ellos realmente tuvieran, hermanos, un entendimiento, recordaran lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz del Calvario. Y les escribe las palabras, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, si me quieren seguir las escrituras, hermanos, en Filipenses capítulo 2, vamos a leer versículos 5 al 8, es parte de la introducción. If you want to follow along, it's Philippians chapter 2, verse 5 through 8. El apóstol Pablo, hermano, les dice, les escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. Cristo Jesús, siendo forma de Dios, siendo Dios, dice el apóstol, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Dios. ¿De qué se despojó? Cristo. Hermanos, Cristo, hermanos, siendo Dios, se despojó de su trono celestial. Cristo, hermanos, siendo Dios, se despojó de sus privilegios, de su trono en gloria, de su posición que Él tenía con el Padre, hermanos, de antes de la fundación del mundo.
Eso, hermanos, lo puede usted leer en Juan capítulo 17, versículo 5, cuando el Señor Jesucristo ora. So Paul writes to Philippians in Philippians 2, 5 through 8, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Speaking of Christ Jesus, who being in form of God, he was God, Christ Jesus being in form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming into the likeness of men. Christ, being God, did not consider himself equal to God. What does that mean? What does that mean? Christ did not hang on to his position that he had in glory, but yet he let go to that position to come to this earth and take a nature of humankind as a man. He left earth with he left heaven with all the privileges. He left his position that he had, a very high position, honorable position, and he comes to become a real low position. Christ being God, that's what Apostle Paul was trying to communicate. Apostle Paul was trying to get through them so they can understand. And we can read this in John chapter 17, verse 5. Es importante, hermano, para nosotros entender lo que Cristo hizo por nosotros. In order for us to understand what Christ did for us, we got to understand the doctrine of deity. Tenemos que entender, hermano, la doctrina de la deidad para realmente entender lo que Dios hizo por nosotros, hermanos. Sabemos, hermanos, que ahí mismo en Filipenses 2:11, sabemos, hermanos, que la deidad Padre es Dios, el Padre es Dios. También el Hijo es Dios, lo podemos leer eso, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 14, Juan capítulo 20, versículo 28, la lectura que se leyó hace unos minutos, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, vemos que Cristo es Dios. Dios se manifestó en carne, el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 a 4, nos da a entender también, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios está compuesto, hermanos, de tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es, hermanos, Dios encarnado, el que dejó su trono de gloria para venir, hermanos, y morir en una cruz por nosotros. Es el Redentor, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermanos, y estando en la condición de hombre, dice Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y una muerte, hermanos, la más horrenda, hermanos, que existía en la humanidad. La peor muerte, hermanos. La muerte de la crucifixión. Christ being God left his throne of glory. God left his throne of glory to come, a very high place. He left it to come and walk amongst us for a sole purpose. For a sole purpose. That was to die on the cross for you and I. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él obedezca, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios lo hizo por amor, hermano. No lo tenía que hacer Cristo. Sin embargo, Él se despojó de esa posición, hermanos, celestial. Él se despojó, no se aferró. Él dejó ese trono, hermanos, con todos sus privilegios y viene, hermanos, y se encarna por medio de la Virgen María. Y viene y se hace un siervo, un esclavo. Un esclavo, hermano, no tiene derecho. Viene el Creador, hermano, deja su trono y viene y le lava los pies a su creación, a sus discípulos. Se hace un siervo. Con el fin y propósito, hermanos, de traernos salvación a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito.
para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que dice, hermanos, Juan 3:16. Entonces, este es el mensaje, hermanos, que Pablo le está comunicando a la iglesia de los filipenses. This is a message that Paul is communicating to the church of the Philippians. This is the message that God is trying to communicate to us as a church as well. We got to understand and we got to appreciate what God has done for us on that cross of Calvary. Sometimes we come and go. Sometimes we come to church and we leave. Sometimes we come, sometimes we don't come. But sometimes we don't take the time to really appreciate, think, and meditate of what God did for us on that cross, of what Christ did for us on that cross. And that's the reason why we come and we revere before God. And when we partake of the Lord's Supper, we're remembering that sacrifice that Jesus did for us. We're having communion with His body and we're having communion with His blood. Necesitamos que nosotros, hermanos, que no pase ningún día, hermanos, de nuestra vida sin meditar en lo que Cristo hizo por nosotros. La razón por que nosotros nos congregamos los domingos. Cuando nosotros participamos, hermanos, del pan, estamos participando de su cuerpo, hacemos comunión con el cuerpo de Cristo, la sangre es el jugo. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermanos, it's important for us to understand what Christ did for us on that cross. Es importante, hermanos, y el hermano Alex tocó un poquito el punto, ¿verdad? Todos sabemos, hermanos, que antes de que la persona muriera, antes de que Cristo muriera en esta cruz, hermano, primero lo pasaban por mucho dolor. Dice la historia que muchos no llegaban a la cruz. Morían, hermanos, por los latigazos, por las bofeteadas. Tenían pedazos de huesos, pedazos de metal, hermanos, y era con propósito, hermanos, de arrancar carne. Pero se llegó a un límite, hermanos, latigazos, para que aquella persona no muriera, hermanos, para que muriera, hermanos, de una manera más humillante, hermanos, ante todos, casi desnudos. Se pusieron el límite a los latigazos, 39. Para que no muriera, para que llegara y fuera crucificado, para que muriera en esa cruz. De una manera más humillante, hermano, murió el Señor Jesucristo. Para traernos salvación, hermanos. Para traernos esperanzas de vida eterna. And Christ did it to bring us hope, to bring us salvation. En aquella cruz del Calvario, hermanos, antes de morir, dice el Señor, tengo sed, y en su sed le vienen y le traen vinagre. Toma el vinagre y dice, consumado es. Inclina su cabeza y muere. Se cumplió, hermanos, la redención del mundo, el plan, hermanos, de Dios. Consumado, it is finished. When He was on that cross, He said, I'm thirsty. And in His thirst, they bring Him vinegar. After He drinks vinegar, with that thirst, He puts His head down and He dies. And He said, it is finished. It is finished. I have done your will, Father. It is finished. I have finished what you sent me to do. Hermanos, por eso lo que el Pablo, hermanos, escribe en Filipenses 2:12, lo que el apóstol les escribe, hermanos, Filipenses 2:12, hermanos, después de lo que Pablo les recuerda con esas escrituras, lo que Dios había hecho por ellos, después les dice lo siguiente, hermanos, en Filipenses 2:12, en Philippians chapter 2, verse 12. In Philippians 2:12, after Paul writes these scriptures to the church, then he also writes the following. In Philippians 2:12, going to Philippians 2:12, vaya conmigo a Filipenses 2:12, vamos al primer punto aquí. En Filipenses 2:12, Philippians 2:12, dice el apóstol Pablo, hermanos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia.
Ahora que ya no voy a estar con ustedes, dice el apóstol Pablo. Ahora que no estoy con ustedes, dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. So Paul writes in Philippians 2:12, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as my presence only, but now much more in my absence, now that I'm not going to be there, work out your own salvation with fear and trembling. And that's the first point that I want to see. El primer punto, hermanos, que quiero que miremos, hermanos. El primer punto dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación. So the first point that I want to see there is work out your own salvation. In Romanos 6:23, hermanos, in Romans 6:23, Paul writes to the church in Rome, says, dice el apóstol, hermano, a la iglesia de Roma, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna en quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios, hermanos, es una vida eterna por medio de Cristo Jesús. The gift of God, Romans 6:23 says that the wages of sin is death. If you live in sin, don't think about going to heaven, because the wages of sin, if you want to live a sinful life, is damnation. God says it, not me. Romans 6:23 says that the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. El regalo de Dios, hermanos, es vida eterna en Cristo Jesús. Es una salvación preciosa que hemos recibido, hermanos, por medio de Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? So salvation is a gift from God that we have received through our Lord Jesus Christ. All of us that have come to Christ have received Christ, that have been baptized into Christ. We have received salvation. God has given us salvation. We have passed from death to life. Ephesians 2:1-2. Hemos pasado, hermanos, de vida a muerte. Cuando hemos venido a Cristo, hemos recibido a Cristo, hemos confesado a Cristo como Señor Salvador, hemos sido bautizados en Cristo, hermanos, hemos pasado de muerte a vida, hermanos, a vida. So dice el apóstol Pablo, ocupados en esa salvación, ya la tienen. You already have salvation. It is a gift from God through Jesus Christ. You have it. But work on that salvation. Ocupaos en esa salvación. Ocupaos, hermanos. Todos sabemos el concepto de ocuparnos. We all have a concept, we all have knowledge, and we all know what the word work means. Work out your salvation. Una persona ocupada realmente no tiene tiempo para nada. I'm always busy. Siempre estoy ocupado, dice la persona. Vivo ocupado. A person that is busy, a person that's always working on something, never has time for anything. That person is always busy working on something. Muchos viven ocupados, hermanos, en los quehaceres de esta vida, en la escuela, en el trabajo, en el negocio, cómo hacer más dinero. Vivimos tan ocupados que a veces no tenemos tiempo ni para Dios. Sometimes we're so busy working on other things when it comes to school, work, business, how to make more money, and our mind is always on how can I make more money. Making money is not sin. Working for your money is not sin. What the sinful part about that is when work comes before God. No es pecado, hermanos, trabajar para el sostén. Tenemos que trabajar, hermanos, para el dinero. Nos va a poner comida en la mesa, hermanos. El pecado es cuando nosotros dejamos las cosas de Dios para ir buscar el dinero. Ocupados, hermanos. A veces nosotros invertimos tanto tiempo, hermanos. Invertimos más tiempo, más energía en las cosas temporales, hermanos, que las cosas eternas. Sometimes we spend more time, we put more work and energy in the temporary things, the things that we see, the delightful things of our flesh. We work for the material things, and we spend so much time and effort into that we neglect our salvation. Descuidamos, hermanos, nuestra salvación. Hay que ocuparnos, hermanos, en nuestra salvación. We gotta work on our salvation. Dice una versión de la Biblia, trabajar en nuestra propia salvación. We gotta work on our salvation.
El Señor Jesucristo, hermanos, nos ordena, vaya conmigo en Juan capítulo 6, go with me to John chapter 6. John chapter 6. Look what Jesus says in John 6, en Juan capítulo 6, hermanos. Juan 6, versículo 25 al 27, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 25 al 27, en John chapter 6. 25 to 27. Dice el 25, Juan 6, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es el pan, hermanos, que el Señor les dio cuando tenían hambre. Dice el 27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. So in John chapter 6, verse 25 through 27 says, and when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jesus answered them and said, most assuredly, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures for everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has sent his seal on him. Jesus is saying, work for that spiritual food, trabajen por ese pan espiritual, por esa salvación. No hay que trabajar, hermanos, para ver si ganamos nuestra salvación. No es un caso de obras que vamos a ganar nuestra salvación, no, hermanos. Ya somos salvos, hermanos, por medio de la gracia de Cristo Jesús. We're not going to work to see if we'll become saved, see if we make it. No, we already have the salvation. Christ Jesus is the salvation. In 1 John chapter 5, verse 12 through 13, en 1 Juan capítulo 5, versículos 12 al 3, dice que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y el versículo 13 lo explica un poquito más. In 1 John chapter 5, verse 12 to 13 says, whoever has a son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. 1 John 5, 12 to 13. Ocuparnos con nuestra salvación, hermanos, es velar por nuestra salvación. To work on our salvation is to watch for, to cultivate our salvation so we won't lose it, para no perderlos, hermanos. Para no perder nuestra salvación, dice Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, hermanos, que si descuidamos, hermanos, esa salvación la podemos perder. In Hebrews chapter 2, verse 1 through 3, the Bible reads that if we don't take care of that salvation, we can lose that salvation that we have. Ocuparnos en qué, hermanos? Ocuparnos en nuestra santificación. We must put work and effort into what? Our sanctification. We got to put some work into it. Ocupados, hermanos, por pasar más tiempo con Dios. We must work on spending more time with God. How much time do we really spend with God? Please don't answer out loud. I'm sure everyone has different answers. But how much time do we really spend with God? How much time do we really spend in prayer? How much time do we really dedicate in the scriptures? Meditating, feeding ourselves with the Word of God. How much time do we really spend a day feeding ourselves with the Word of God? ¿Qué tanto nos ocupamos, hermanos, en lo espiritual? ¿Qué tanto nos ocupamos en nuestra salvación? ¿Qué tanto tiempo pasamos con Dios durante el día? ¿O andamos tan ocupados en otras cosas que no hacemos tiempo para Dios? ¿Qué tanto oramos durante el día? ¿Qué tanto nos alimentamos de la palabra de Dios durante el día, hermanos? Está de qué pensar, hermanos. Está de qué pensar porque nuestra salvación está de por medio. Sí, la salvación es un regalo de Dios. Yes, salvation is a gift of God, but we can lose our salvation if we neglect it.
And I said it the other day, a veces nosotros, hermanos, llegamos a un punto de conformidad. Sometimes we get comfortable with our Christianity that we don't do more. A veces llegamos a un punto de conformidad, hermano, como cristianos que ya no le echamos las mismas ganas, hermanos, a lo espiritual. A veces le echamos más ganas a lo secular, a lo material. Y eso está mal. A lot of times we spend more time, more energy, more effort in the secular material things than the things of God. The things that have promise of eternal life. Aquellas cosas, hermano, que tienen promesa de vida eterna. ¿Quién quiere el cielo? ¿Quién quiere el cielo, hermanos? Honestamente hablando. Who wants to go to heaven? Are we making the time? Because if we don't make the time for God here, how is God going to allow us in heaven? If we don't care to spend time with God here on earth, what makes you think He's going to open the door to eternal life? Si pasando tiempo con Dios, hermano, no es nuestra prioridad aquí en la tierra, hermanos, buscando más de Dios, alimentándonos de Dios, teniendo comunión con Dios, ¿qué le hace pensar, hermano, que Dios no va a abrir la puerta a la eternidad, hermanos? Si no pasamos tiempo con Él aquí. Dice Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 9, en 1 Corinthians 9, el apóstol Pablo, siendo un gran apóstol, hermano Alex lo dijo en la mañana en el estudio, el hermano Alex, y no que el hermano Alex, pero lo repitió, el apóstol Pablo era un gran apóstol, hermanos, gran apóstol de Jesucristo. Quedó casi muerto, lo arrastraron pensando que estaba muerto, hermanos. El apóstol Pablo no tenía miedo de perder su salvación. Dice 1 Corintios 9, 26, en 1 Corinthians 9, 26 and 27, 1 Corinthians 9, 26, speaking of Apostle Paul, an apostle that really suffered for Christ, was left for dead. They thought he was dead and they had to drag him out, thinking that he was dead. And he did so much for Christ. And yet he was fearful and scared to lose his salvation. 1 Corinthians 9, 26 and 27, 1 Corintios 9, 26 al 27, dice el apóstol Pablo, hermanos. Así que yo, de esta manera corro, no como la aventura, no nomás como ahí se va. De esta manera peleo, no como quien golpea nomás al aire, dice el apóstol, sino que golpeo mi cuerpo, dice el apóstol, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese, hermano. Dice el apóstol, aunque yo he traído a otras personas a Cristo, aunque yo habiendo sido heraldo para otros, aunque yo les he hablado del Evangelio, no sea que yo al final sea eliminado, hermanos. Apostle Paul says in 1 Corinthians 9:26, therefore I run thus not with uncertainty, thus I fight not as one who beats the air, but I discipline my body, Paul says. And that's another topic. It's so important that speaking of a discipline, that we have to discipline ourselves. I discipline my body, Paul says, and bring it into subjection. I discipline my body to the subjection of Christ. When I have preached to others, even though I have brought others to Christ, I myself should become disqualified. Which brings us to the second point, que nos trae, hermanos, al segundo punto, hermanos, de Filipenses 2:12. Go back to Philippians 2:12. Go back to Philippians 2:12. Regresemos a Filipenses 2:12, hermanos. Entonces hay que ocuparnos, hermanos, en nuestra salvación. Aquel regalo precioso que hemos recibido de Cristo Jesús, hay que ocuparnos en ellos, hay que cultivarlos, hermanos, para no perder esa salvación preciosa. We have to cultivate that salvation, that precious gift that God has given us, which brings us to the second point. Go back to Philippians 2:12, the second part, Filipenses capítulo 2, versículo 2, hermanos. La última parte del versículo, the last part of the verse, Philippians 2:12, Filipenses 2:12. Ya vimos el primer mandamiento, hermanos, ocupados en vuestra salvación, pero, hermanos, el apóstol Pablo, hermano, menciona aquí con una intensidad. Okay?
Here Paul in Philippians 2, the second part of actually the last part of verse 12, Philippians 2:12, work out your own salvation, but he really focuses on a certain level of intensity. With a certain intensity. It's not sufficient to just work on our salvation. No es suficiente, hermano, que es un mandamiento que nos ocupemos en vuestra salvación. Pero, hermanos, él le pone un énfasis con un nivel de intensidad. Dice, hermano, que usted está siendo muy extremo, hermanos. Es que Dios lo está diciendo por medio de las Escrituras, hermanos. Dice con temor y temblor. Es interesante, hermano, cuando nosotros vamos a ver ahorita las palabras del lenguaje original, hermanos, el significado de estas palabras. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, hermanos, eso es escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros entramos, hermanos, y vemos qué es lo que dice el lenguaje original, nos quedamos. Es otro significado, hermanos. Nos abre la mente lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está tratando de comunicar. When Apostle Paul mentions with fear and trembling, it's with a certain kind of intensity. It's not just work over your salvation so you won't lose it. No, you got to work on your salvation with fear and trembling. But what does that mean? ¿Qué es lo que significa, hermanos? La palabra temor, hermanos, en el griego es phobos. The Greek word for fear is phobos. De ahí viene la palabra phobia. From there we get the word phobia. Who's heard of phobia before? I think we all of us here have a certain kind of phobias. Pienso yo, hermano, que todos los que estamos aquí tenemos una clase de fobia. Yo tengo una fobia a las alturas, hermano. Hace poco fuimos a un Hurricane Ashley. Me subí, hermanos, a una water slide bien alta. Hermano, yo sentía que me iba a desmayar. Tengo una fobia a las alturas, hermano. Cuando no era así yo. I have a phobia for heights. We went to Hurricane Ashley. We took the kids to Hurricane Ashley. Went to a water slide, was high. And I went up there and my heart started racing. And I started getting dizzy. And I started praying. And I would not get on an airplane because the heights are my phobia. That's my phobia. And I think everybody here has phobias. Scared of the darkness, of spiders, of cockroaches. We all have different kind of phobias. Todos tenemos, hermanos, diferentes fobias. Entonces la palabra fobia, hermanos, viene de la palabra phobos, la palabra griega, de temor. ¿Ok? Fobia es un temor tan intenso, hermanos, que produce pánico al punto que la persona comienza a temblar. Mi esposa me levanta a medianoche que viene un cucaracho ahí. 2 de la mañana, levántate. Es verdad, hermanos. A veces a las cosas más chiquitas nos da una fobia y comenzamos. Y si no me levanto, cállense. Esa es la definición de fobia. That's phobia. When you're so scared of something to the point that you start panicking. You start panicking. And if you haven't experienced that, I don't recommend it. You don't have any phobias, well, praise God for that. Si no tiene fobias, hermano, pues gracias a Dios que no tiene fobias, hermano. El punto, hermano, que está haciendo Pablo aquí, hermanos, es que, hermanos, que nosotros debemos tener, hermanos, ese temor en nosotros, hermanos. That kind of fear, hermanos. Debe existir ese temor en nosotros, hermanos, de no ofender a Dios. Que solamente el pensamiento que voy a ofender a Dios me da miedo, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Si eso ofende a Dios, no lo quiero hacer. Porque tengo temor que voy a perder mi salvación. That's the kind of fear that Paul is trying to express here. Phobos. Phobia. We should have that fear that, you know what, if I do that's going to offend God, and you know what, that might ruin my relationship with God to the point that I can lose my salvation, and I'm not going to do it. I don't want to do it. Es un temor, hermanos, que controla todo nuestro ser para no pecar contra Dios. Es un temor reverente, hermanos, un temor piadoso. It is a reverent fear. It's a godly fear that controls all our being, that we don't want to sin against God. Es un temor, hermano, que nos hace acercarnos más a Dios. It is a fear that makes us seek more of God.
Temor y temblor, hermano, denota la intensidad con la cual debemos preocuparnos por nuestra salvación. With fear and trembling, it tells us the intensity in which we should be worried about our salvation and take care of it. And take care of it. And really take care of it with that fear that I don't want to do anything that I'm going to lose that precious gift. Es un temor, hermanos, que nos hace buscarle más, hermanos, para conocerle más. Dice Proverbios, va conmigo Proverbios 9:10, go with me to Proverbs 9:10. Proverbs 9:10. It is a fear of the Lord that makes us want to know more about Him. Proverbs 9:10, Proverbios 9:10, hermanos. Es interesante, hermanos, y me metí, hermanos, y encontré tanta información, hermano, que realmente se puede elaborar esto, hermanos, en días y estudio, hermano, pero yo sé que el tiempo, pero hay mucha información, hermano. Cuando uno se mete, hermano, hay bastante información. Pero nomás quería sacar, hermano, los puntos más importantes, esperando que ustedes entiendan el concepto que Pablo está tratando de decir, comunicar. Dice Proverbios 9:10, Proverbs 9:10. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando existe ese temor en nosotros, vamos a querer, hermanos, buscar más de Dios. Vamos a querer conocer más a Dios. Vamos a querer, hermanos, nosotros tener una comunión más íntima con Dios. Por eso, hermano, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. In Proverbs 9:10 says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Why? Why is the fear of the Lord the beginning of wisdom? Because when the fear of the Lord exists in me, I want to seek God more. I want to seek Him through prayer. I want to seek Him through the Scriptures. And when I seek God through the Scriptures, I'm going to know what He asks of me. And that is wisdom. Esa es la sabiduría, hermanos, el cual Salomón está comunicándose aquí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, hermanos. Temor y temblor, hermanos, se refiere a una nerviosa ansiedad de hacer lo correcto. Fíjese lo que dice ahí en Proverbios 8:13. Go to Proverbs 8:13. Proverbs 8:13. Proverbios 8, hermanos, 13. Debe de existir, hermano, una nerviosa ansiedad de hacer lo correcto ante Dios. Dice Proverbios 8:13. Proverbs 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice Dios. In Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. So, if the fear of the Lord exists in me and dwells in me, and I have that fear of the Lord, we're not going to want to sin before God. Es un temor, hermanos, que si pecamos voluntariamente, vamos a perder nuestra salvación. It is a fear that if we sin willfully, we're going to lose our salvation. Hebrews chapter 10, verse 26 through 29. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29 nos dice eso, hermanos. Que si pecamos voluntariamente, hermanos, ya no hay más sacrificio, hermanos, para nuestros pecados. Estamos pisoteando al Hijo de Dios, estamos haciendo inmundo, hermanos. La verdad. We're stepping on the blood of Christ when we continue sinning. We will eventually lose our salvation. Hebrews 10, 26 to 29. Y el punto número 3, hermanos, para terminar. And the last point, and I wanted to be brief, but I just wanted to get the message across. The last point, el último punto, hermanos, bien importante, hermanos. Bien importante. Dice Filipenses 2:3, hermanos, que si nosotros hacemos de vuestra parte, Dios va a hacer la parte de él. In Philippians 2:13 says that if we do our part, God is going to do His part. God is faithful in doing His part. In Philippians 2:13, Filipenses 2:3, hermanos, dice, porque Dios, después de que el apóstol Pablo les escribe, hermanos, en los versículos 12, los exhorta que se ocupen en su salvación con temor y temblor,
Después de eso dice el apóstol Pablo, dice, si hacen eso, hagan esto, y Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Apostle Paul, after in verse 12, after he exhorts them to work out their salvation with fear and trembling, Apostle Paul says, if you do your part, verse 13 says, for it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Dios, hermanos, es el que está trabajando en nosotros, es el que trabaja en nosotros, hermanos, poniéndonos el deseo, hermanos, para agradarle. Fíjese, si nosotros sufrimos espiritualmente, hermano, porque algo está pasando, we suffer spiritually in our Christian life, is because something is wrong. We're not doing what the Word of God is asking us to do. Philippians 2:13 says, for it is God who works in you, He's working in you, both to will and to do His good pleasure. God helps you to do His will. So don't tell me that doing God's will is difficult. I can't do God. No, yes you can. Yes you can. If you do your part, God is going to do His part. Si usted hace la parte de usted, hermanos, Dios, hermano, va a hacer la parte de Él. La palabra griega, hermanos, de hacer aquí, que dice, produce así el querer como el hacer. La palabra griega de hacer, hermanos, ahí el griego es energein. De ahí viene la palabra energía. Dios nos da la energía, hermanos, que necesitamos para hacer su voluntad, para seguir adelante en su camino. Dios nos ha dado todo, hermanos, para nosotros sentirnos satisfechos, para que no nos falte nada, para seguir adelante en su camino, hermanos. Dios es el que Él ha dado todo, hermanos, y es el que trabaja en nosotros. Cuando nosotros hacemos de nuestra parte, Dios hace la parte de Él. Es lo que está diciendo el texto. So when we do our part, God is going to do His part. That's what the Bible is saying. That if you see God with a humble and contrite heart, hungry for God, and you work on your salvation, and you put the time and effort in the spiritual, God is saying that He's going to do His part, and He's going to put in you, He's going to give you the energy, the strength, and the peace that you need so you can continue doing His will. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Estamos viviendo en un mundo corrupto, hermanos, que parece que mucha gente se está yendo a la perdición. Pero el mensaje de Dios, hermanos, está en pie. Las promesas de Dios están en pie. Si nosotros como cristianos, hermanos, permanecemos fiel en Cristo Jesús, hermanos, si nosotros hacemos nuestra parte y nos ocupamos, hermanos, en vuestra salvación y le ponemos el empeño, Dios va a hacer la parte de Él y le va a dar las fuerzas para que éste siga adelante en este camino. Esa es promesa de Dios, hermanos. Esa es promesa de Dios, no porque la mano de Él lo está diciendo, Dios lo está comunicando por medio de su palabra. If you do your part, God will do His. James says, si Santiago, acercaos a Dios y Él se acerca, y Él se acercará a vosotros, hermanos. Pero déjenme decir una cosa, que Dios no viola nuestro libre albedrío. Dios nos ama tanto que Él nos da libre albedrío. God loves us so much that He respects our free will. He doesn't have to respect our free will. He can do with us whatever He wants. He's our creator. But yet He's given us free will. And He respects our free will. And God says, if you look for me, I'm going to be there helping you. I will help you whatever it is that you're going through. And that's what the Bible is saying. Philippians 2:13. You do your part, I'm going to do my part, God says. I will never leave you, nor forsake you, God says. He will not go against our free will. We're free to do whatever we want. If we want to love Him and serve Him, or turn our backs and walk away, we're free to do that if we want. Tanto nos ama Dios, hermano, que nos da un libre albedrío, hermanos, que respeta, fíjense, nuestro Creador, que nos da la vida, el que nos da el aliento de vida, nos respeta nuestro libre albedrío para decidir si lo amamos, le queremos servir o no. Fíjense hasta eso. Pero dice el versículo 3, hermanos,
Que si nosotros, hermanos, nos ocupamos, hermanos, en buscar más de Él, si nos ocupamos en las cosas, hermanos, que pertenecen, hermanos, en lo espiritual, en Dios, hermanos. Hermanos, vamos nosotros a llegar a otro nivel espiritual, hermanos. Vamos a llegar a otro nivel, hermanos, espiritual. Vamos a crecer, hermanos, de una manera que se va a quedar usted sorprendido, hermanos. Si sufrimos, hermanos, nosotros como cristianos, hermanos, espiritualmente, es porque no le estamos dando el 100% a Dios, hermanos. Nosotros lo estamos dando. And we suffer spiritually as Christians because we're not giving God our all. We're not giving God our 100%. God wants our 100%. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios pedía las primicias, los primogénitos de los animales. Dios merece lo mejor de nuestras vidas, hermanos. Si nosotros sufrimos espiritualmente, hermanos, no le estamos dando a Dios el 100%, hermanos. Porque Dios está prometiendo, hermanos, que si nosotros nos ocupamos en lo celestial, en lo espiritual, Dios, hermano, nos va a dar fuerza, nos va a ayudar, hermanos. No nos va a faltar ánimo, porque Dios nos va a dar ánimo. Va a poner ese deseo en nosotros para servirle. Fíjese, hasta eso hace Dios. Dice Filipenses 1:6. Ya para terminar, en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, hermanos, dice. Qué bonito, hermano, qué bonitas las escrituras cuando uno se mete. Y hay mucho, como digo, bueno, saqué nomás, ¿verdad? La palabra griega de hacer es energía. Dios nos da la energía, la fuerza, el entusiasmo para seguir adelante en su camino. It gives us that energy, that strength, that will for us to continue going forward. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Philippians 1:6 says, being confident of this very thing, Paul says, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. He will continue working in you, giving you the strength, giving you the energy, giving you whatever it is that you need so you can continue doing His will. Dice Romanos 8:32, en Romans 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿qué nos dará todas las cosas? If God did not spare, Romans 8:32 says, if God did not spare His own Son, will He not help you with your salvation, with your Christian path? Hemos visto, hermanos, como Cristo, siendo Dios, dejó su trono de gloria, hermano, para venir a encarnarse, venir, hermano, dejando su trono para venir, hermano, ponerse en una naturaleza de humano, de carne, con el propósito, hermano, para morir en una cruz. Él tenía que encarnarse para ser clavado en una cruz. Él se humilló, hermanos, hasta lo más bajo, hermano. El Creador se hizo más bajo que su creación. The Creator left His throne and He became like His creation. John 1:14 says that He dwelled amongst us and we saw His glory. John 1:14, that He left the throne above and He dwelled among the men. And a lot of people, even the Jews, rejected Jesus. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Jesus came to His own and His own rejected Him. And a lot of people nowadays continue rejecting Christ. The gospel is preached. Christ came preaching the gospel of salvation, and many rejected Him. Cristo vino predicando el evangelio de salvación y muchos lo rechazaron, como muchos lo rechazan hoy en día, hermanos. La salvación, hermanos, el evangelio es para nuestra propia salvación, para nuestro propio bien, hermanos. Si nos perdemos es porque nosotros rechazamos a Cristo. If we go to damnation, it's because we rejected Christ. Salvation is for our own good. God has done everything. He's done it since the Old Testament. He provided the animals. God provided the animals to be sacrificed so they can reconcile with God. God, since the Old Testament, so we can't blame God for anything. We cannot blame God for anything because He sent His only begotten Son on that cross to die for you and I, so we can have
eternal life. If we go to damnation, it's because we rejected that plan, that redeeming plan of God. We rejected Christ. Si nosotros no vamos, hermanos, a la perdición es porque nosotros rechazamos el plan redentor de Dios, que es Cristo Jesús. Pienso, hermano, que el mensaje es claro, hermanos. Ocupémonos, hermanos, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Y Dios, hermanos, promete en ayudarle. Dios promete en ayudarle. Y todo lo hace por medio, hermanos, de su palabra. I just want to encourage you for you to put more effort in your salvation, work on your salvation, take care of your salvation, spend more time with God in prayer, spend more time in His Word, studying His Word. What is it, God, that you want me to know from you? I want to do your will. Spend more time with God in His Word, that it has promised for eternal life. Amen. Hay promesa, hermanos, de vida eterna en este libro, hermanos, y se encuentra en Cristo Jesús. Si usted está aquí en esta mañana y no ha recibido a Cristo Jesús, no ha recibido la salvación de su vida, de su alma, hoy es el día. Usted ya escuchó el Evangelio de Cristo Jesús. You already heard the gospel of Christ. You already heard God, what Christ did for us on the cross. And He did it to bring us salvation. If you haven't received salvation, if you haven't received Jesus Christ as your personal Savior, we invite you today, come up, confess Christ as your Lord and Savior, confess Christ as the Son of God. You repented of your sins, being baptized for the remission of your sins. Today, God is calling you. Hoy, hermano, Dios te hace la invitación. Pase, no rechaza la invitación de Dios. Dios le está invitando a que pase, acepte a Cristo, confiéselo como Hijo de Dios, que sea bautizado para el perdón de sus pecados. Si no lo ha hecho, lo invitamos, pase. Que Dios le bendiga. Gracias a Dios por permitirle a nuestro hermano predicar su palabra en esta mañana. Vamos a entonar, hermanos, el canto La Palabra Hoy Sembrada, canto número 24. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tiene su poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo has sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición. No la ahogue las espinas de congoja y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Que su efecto muy profundo en la mente y corazón llevará consigo al mundo que le da la salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder.
sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha en la célica mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder.